Lo que estás a punto de escuchar es la historia del amor más prohibido que jamás ardió bajo los cielos de Tenamitl, donde una joven entregada al sacrificio descubrió que su verdugo no era la bestia que todos temían, sino un alma prisionera detrás de una máscara de plata que ocultaba siglos de dolor y un deseo tan peligroso que podía quemar el valle entero. Dicen que cuando las sombras se enamoran de la luz, el universo mismo tiembla intentando separarlas. Antes de que termine este relato, conocerás el verdadero precio de desafiar una maldición ancestral. Descubrirás por qué el Señor de las Máscaras nunca había sentido hambre de algo más que sangre hasta que ella cruzó su umbral. Y sabrás qué ocurre cuando dos almas condenadas deciden reescribir su destino, aunque eso signifique destruir todo lo que conocen. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué poder mágico elegirías tú? ¿Controlar las sombras o el fuego ancestral? ¿Y desde qué rincón del mundo nos estás escuchando? El aire de la madrugada sabía a copal quemado y a promesas rotas. Aitana caminaba descalza por el sendero de piedra volcánica, sintiendo cada grieta bajo sus pies como una herida abierta en la tierra misma. Las ancianas del pueblo la habían vestido con telas blancas, bordadas de hilo dorado, le habían trenzado el cabello con flores de cempasúchil y le habían pintado los labios con tinta de cochinilla. La prepararon como se prepara a una novia, pero el novio que la esperaba era la muerte. No lloró. El llanto se lo había llevado la noche anterior, cuando abrazó por última vez a su hermano pequeño, Mateo, cuya fiebre ardiente solo se apaciguaría con su sacrificio. Volveré, le mintió al oído. Pero ambos sabían la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Nadie regresaba del palacio del Señor de las Máscaras. Los sacerdotes caminaban delante de ella entonando cánticos en náhuatl antiguo, palabras que raspaban el aire como vidrio molido. El palacio surgió ante sus ojos como una pesadilla hecha arquitectura, una construcción imposible de cristal negro que parecía absorber la luz del amanecer en lugar de reflejarla. Las paredes brillaban con un fulgor oscuro, vivo, hambriento. Cuando los sacerdotes la empujaron suavemente hacia el umbral y la puerta se cerró detrás de ella con un sonido de huesos quebrándose, Aitana supo que acababa de cruzar al reino de los olvidados. Dentro, la oscuridad respiraba. Miles de máscaras cubrían las paredes del vestíbulo, algunas de obsidiana pulida, otras de jade tallado, unas de madera de ceiba, varias de hueso humano. Cada una tenía una expresión distinta. Había máscaras que lloraban sangre de oro, otras que reían con bocas torcidas, algunas que gritaban en silencio eterno, y todas la miraban. «Has venido por voluntad propia», dijo una voz que no provenía de ninguna garganta, sino que nacía del aire mismo, de las piedras, de la oscuridad espesa. Aitana giró y lo vio. Era una silueta alta, imposiblemente alta, envuelta en sombras que se movían como serpientes de humo. Vestía ropajes negros bordados con runas plateadas que palpitaban con luz propia. Pero lo que robó el aliento de Aitana fue la máscara, una pieza de plata bruñida sin ninguna abertura, lisa como un espejo muerto, que reflejaba su propio rostro distorsionado. «Soy Damián». La voz resonó de nuevo, más cerca esta vez. «Guardián del pacto de sangre, el que debe reclamar tu alma antes de que la luna se oculte». Aitana sintió que sus rodillas querían ceder, pero se obligó a mantenerse erguida. Apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. «Entonces cúmplelo», dijo, y su voz apenas tembló. «Haz lo que viniste a hacer». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el fuego de las antorchas azules pareció contenerse.
Damián se acercó, flotando más que caminando, hasta quedar a un paso de distancia. Aitana podía sentir el frío que emanaba de él, un frío que olía a tormenta y a tierra mojada. «No tiemblas», observó él, inclinando ligeramente la cabeza enmascarada. «¿Acaso no sabes lo que soy?» «Sé lo que dicen que eres», respondió ella, levantando la barbilla. «Un demonio, un devorador de almas, el castigo de los dioses. ¿Y aún así no temes?» Aitana lo miró directo a donde deberían estar sus ojos. «Ya no me queda nada que temer. Di mi vida por la de mi hermano. Si mi muerte tiene propósito, entonces no es pérdida». Por primera vez en siglos, Damián no supo qué decir. Había reclamado incontables ofrendas. Había visto terror en 1000 rostros diferentes. Había escuchado súplicas, maldiciones, lamentos, pero ninguna de sus víctimas lo había mirado así, con esa mezcla de dignidad y resignación, como si estuviera dispuesta a mirar dentro de la oscuridad, en lugar de huir de ella. Algo se removió en el lugar donde alguna vez tuvo corazón. «Ven», ordenó finalmente dándose la vuelta. «No morirás esta noche». La llevó a través de corredores imposibles, escaleras que subían y bajaban simultáneamente, salones donde el techo se abría al cielo estrellado, pero no entraba ni una gota de lluvia. Finalmente llegaron a la Cámara de las Lunas, un recinto circular donde el suelo era un espejo de agua negra que reflejaba constelaciones que Aitana nunca había visto. «Come», dijo Damián, señalando una mesa donde aparecieron frutas que brillaban como gemas, granadas de rubí, mangos de ámbar, tunas de jade. Aitana comió con cautela, sintiendo como cada bocado la llenaba de una energía extraña, vibrante. No era hambre lo que saciaba, sino algo más profundo. «¿Por qué una máscara?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Damián se quedó inmóvil junto a la ventana que daba a la nada. «Porque mi rostro es la verdad que este mundo no puede soportar», respondió con voz grave. «La última vez que alguien me vio sin ella, el valle entero ardió durante 7 días. Los ríos hirvieron. Los árboles se convirtieron en ceniza, y las personas...» Hizo una pausa. Las personas olvidaron sus propios nombres. Aitana sintió un escalofrío. «¿Qué eres realmente?» «Un castigo», dijo él. «Una advertencia. Un error que los dioses decidieron no borrar, sino enjaularlo». Esa noche, Aitana durmió en una cama de seda negra que olía a jazmín y a tierra después de la lluvia. Soñó con un hombre que lloraba sangre dorada bajo una luna que nunca se movía del cielo. Los días siguientes transcurrieron en una danza extraña. Damián le permitía explorar el palacio, pero siempre la observaba desde las sombras. Aitana descubrió que cada máscara en las paredes contenía un alma. Espíritus de aquellos que habían roto juramentos, desafiado profecías, traicionado pactos sagrados. El palacio era una prisión para los transgresores del destino. «¿Tú también rompiste un juramento?», le preguntó una tarde mientras caminaban por el jardín de cristales cantarines. Damián se detuvo. Las sombras a su alrededor temblaron. «El peor de todos», admitió. «Amé cuando debía odiar. Salvé cuando debía destruir, y por eso todos pagaron el precio menos yo». Poco a poco, la distancia entre ellos comenzó a agrietarse. Aitana descubrió que podía hacerlo hablar de cosas pequeñas: el sabor de la lluvia antes de la maldición, el sonido de las campanas del pueblo que ya no existía, la textura del algodón hilado a mano. Y cada vez que ella hablaba, las sombras de Damián se volvían menos densas, como si su voz tuviera el poder de diluir la oscuridad. Una noche, mientras observaban las estrellas falsas reflejadas en el agua, él extendió la mano y la detuvo antes de tocarla. «No te acerques más», susurró con voz ronca. «Mi piel quema a los vivos». Aitana sonrió con tristeza.
Entonces, ambos estamos condenados a la soledad. Tú no, dijo él. Tú aún puedes despertar. Pero cuando sus miradas se encontraron, aunque una estuviera oculta tras plata bruñida, ambos supieron que despertar significaba separarse, y ninguno de los dos quería eso. Esa noche, por primera vez, una lágrima dorada se deslizó por debajo de la máscara de Damián. Aitana la vio brillar contra el cristal negro del suelo y comprendió algo terrible. El guardián del palacio no era un monstruo, era un alma castigada por haber amado demasiado. Las lunas pasaron como suspiros. En el pueblo de Sombrío, los habitantes comenzaron a olvidar el rostro de Aitana, como ocurría con todas las ofrendas. Solo su hermano Mateo, cuya fiebre había desaparecido milagrosamente, seguía dibujando su rostro en la tierra cada amanecer, negándose a dejarla ir. Pero dentro del palacio de cristal negro, Aitana ya no se sentía como una prisionera. Había aprendido el lenguaje de las sombras que seguían a Damián, descubierto que las máscaras susurraban historias cuando la luna estaba en cuarto menguante, entendido que el agua negra de la cámara de las lunas mostraba no reflejos, sino posibilidades. Y había aprendido algo más peligroso, había aprendido a desear. Damián también había cambiado. Su voz ya no era solo eco y amenaza. Había recuperado matices, inflexiones, calidez. Cuando hablaba con Aitana, las runas de su ropa brillaban con luz azul en lugar de plateada, y aunque nunca la tocaba, su presencia se sentía más cercana cada día, como si las sombras mismas quisieran abrazarla. Una noche, mientras caminaban por el corredor de los espejos rotos, Aitana encontró una máscara partida en el suelo. Al tocarla, una voz femenina inundó su mente. Él me traicionó por salvarme, y el castigo fue eterno para ambos. Aitana corrió a buscarlo. Lo encontró en el salón del trono vacío, de pie frente a un mural que mostraba un valle en llamas. Damián, lo llamó, y por primera vez usó su nombre sin miedo. ¿De quién era esa voz? Las sombras alrededor de él se contrajeron violentamente. No deberías haber tocado esa máscara. Pero lo hice. ¿Quién era ella? El silencio se extendió como una herida abierta. Finalmente, Damián habló con voz quebrada. Su nombre era Citlali. Era mi esposa. Aitana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Eras humano? Una vez, admitió él girándose para enfrentarla. Hace 300 años. Yo era el guardián del templo de los juramentos en Tenamitl. Mi deber era asegurar que nadie rompiera los pactos sagrados con los dioses. Pero cuando Citlali enfermó con la plaga negra, cuando los dioses exigieron su muerte como pago por salvar el valle, yo me negué. Rompí el sello del templo, invoqué magia prohibida, la salvé. ¿Y qué ocurrió? Los dioses castigaron mi amor convirtiéndolo en maldición. Citlali vivió, pero olvidó quién era yo. El valle ardió. Y yo... Tocó su máscara con dedos temblorosos. Yo fui condenado a convertirme en aquello que juré proteger, un devorador de almas. Mi castigo solo terminaría cuando alguien me perdonara sin miedo, sin condiciones. Pero esa persona debe ser quien amé, y ella ya no existe. Su alma se reencarnó, se perdió. Aitana sintió lágrimas quemándole los ojos. ¿Por eso devoras ofrendas? Por eso mantengo el equilibrio, corrigió él. Cada alma que reclamo alimenta la barrera que impide que los dioses rompan el velo y destruyan el mundo mortal. Es mi penitencia eterna. Si sientes la conexión entre ellos, suscríbete y activa la campanita. ¿Estás del lado de Aitana o crees que Damián merece su castigo? Cuéntame en los comentarios tu opinión. Aitana se acercó a él lentamente. ¿Y si te dijera que hay otra forma de romper la maldición? No la hay.
respondió Damián retrocediendo. He buscado durante siglos. ¿Buscaste con el corazón o con la lógica? Él se quedó paralizado. Aitana extendió la mano hacia la máscara. «Déjame ver tu rostro». «No». Damián retrocedió violentamente y las sombras estallaron a su alrededor como serpientes furiosas. «Si me ves, si la máscara cae antes del sacrificio, el palacio colapsará. Las almas prisioneras se liberarán. El valle se convertirá en ceniza. Y tú dejarás de existir». «Tal vez», dijo Aitana con voz firme, «o tal vez el precio verdadero no es verte, sino elegirte a pesar de lo que vea». Antes de que él pudiera detenerla, Aitana colocó ambas manos sobre la máscara de plata. El mundo estalló en luz. Un grito resonó por todo el palacio, no de dolor, sino de liberación. Las máscaras en las paredes temblaron. El cristal negro comenzó a agrietarse, y la máscara de Damián se partió por la mitad con un sonido como de campanas quebrándose. Cuando la luz se apagó, Aitana vio su rostro por primera vez. Era hermoso y terrible a la vez, ojos de obsidiana líquida que contenían galaxias completas, piel marcada con runas que ardían con fuego azul, rasgos que parecían esculpidos por los dioses mismos antes de arrepentirse de su creación, una boca que había olvidado cómo sonreír. «Ahora sabes la verdad», dijo Damián con voz desnuda, vulnerable. «Soy el que destruyó Tena Mitl, el que rompió el cielo, el que los dioses temen más que a la muerte». Aitana lloró, pero no de miedo. Lloró porque vio en esos ojos el peso de 300 años de soledad. Lloró porque reconoció algo en él que también vivía en ella, el deseo desesperado de ser visto, de ser tocado, de ser amado a pesar de todo. Sin pensar, sin calcular, sin temer las consecuencias, Aitana lo abrazó. El fuego estalló a su alrededor. Pero en lugar de quemarla, las llamas la envolvieron como una manta tibia. Las runas en la piel de Damián comenzaron a cambiar, a reescribirse. Y Aitana sintió que su propia sangre se volvía más espesa, más oscura, cargada de una magia que no debería existir. El palacio tembló. En el pueblo de Sombrío, los ancianos vieron cómo el monte Tlil-Xacatl se iluminaba con fuego azul. Las campanas de advertencia comenzaron a sonar. Pero dentro del abrazo, Damián y Aitana descubrieron algo imposible. Sus magias se entrelazaban. Las sombras de él obedecían a ella. El fuego de ella respondía a él. Eran opuestos perfectos, complementos prohibidos. «No puedo dejarte ir», susurró Damián contra su cabello, «pero tampoco puedo condenarte». «Entonces no elijas», respondió Aitana, mirándolo a los ojos. «Déjame elegir a mí. Si me eliges, dejarás de ser completamente humana. Te convertirás en guardiana como yo. Estarás atada a este palacio, a esta maldición, por el resto de la eternidad». Aitana sonrió con tristeza y determinación. «¿Y si no lo hago? Entonces seguiré devorando inocentes cada 10 años, hasta que el sol se apague». Ella apretó su mano, sintiendo cómo las sombras se entrelazaban entre sus dedos. «Entonces elijo quedarme, elijo compartir tu maldición, elijo reescribir este destino contigo». Los labios de Damián temblaron. Había olvidado que tenía la capacidad de llorar, pero las lágrimas de oro volvieron a caer. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué arriesgarías todo por alguien como yo?». Aitana se puso de puntillas y rozó su frente con la de él. «Porque reconozco el amor cuando lo veo. Y he visto 300 años de amor en cada sombra que me protegió, en cada silencio que compartiste, en cada momento que elegiste no devorarme cuando podías hacerlo. Eso no es monstruosidad, Damián. Eso es resistencia, eso es esperanza.
Y entonces, bajo el cielo falso de la Cámara de las Lunas, se besaron por primera vez. No fue un beso dulce, fue una colisión de mundos. Fuego y sombra, mortalidad e inmortalidad, condena y redención. El palacio rugió a su alrededor. Las almas prisioneras gritaron, la tierra tembló, pero ninguno de los dos se soltó. El amanecer llegó diferente. Cuando Aitana abrió los ojos, ya no estaba en el palacio de cristal negro. Estaba en el claro del bosque sagrado de Tenamitl, rodeada de árboles de ceiba que brillaban con luz plateada. Y Damián estaba junto a ella, sin máscara, con el rostro finalmente expuesto al sol. Pero algo había cambiado. El palacio no había desaparecido, se había transformado. Ya no era una prisión de cristal negro, sino un santuario de obsidiana y jade, donde las máscaras habían dejado de gritar. Las almas prisioneras habían sido liberadas, pero no al mundo mortal. Habían sido absorbidas por Aitana y Damián, convirtiéndolos en guardianes de un nuevo pacto. ¿Qué somos ahora?, preguntó Aitana mirando sus manos, que brillaban con runas azules idénticas a las de Damián. Equilibrio, respondió él tomando su mano. Ya no soy solo oscuridad. Tú ya no eres solo luz. Somos el crepúsculo. Los sacerdotes de Sombrío llegaron al amanecer, preparados para encontrar cenizas y desolación. En cambio, encontraron a Aitana de pie en el umbral del nuevo templo, viva, transformada, poderosa. El ciclo ha terminado, anunció con voz que resonaba con ecos de 1000 almas. Ya no habrá más sacrificios. El pacto ha sido reescrito. Los ancianos cayeron de rodillas, aterrorizados y maravillados. ¿Qué precio pagaste?, preguntó la suma sacerdotisa. Aitana miró hacia atrás, donde Damián esperaba en las sombras del templo. El precio de la elección. Ya no soy completamente humana, pero tampoco soy prisionera. Soy guardiana. Los días siguientes fueron de transformación. Mateo fue el primero en visitarla. Cuando vio a su hermana, rodeada de sombras que obedecían sus gestos, lloró de alivio y miedo. ¿Volverás a casa?, preguntó con voz pequeña. Aitana se arrodilló frente a él y le acarició el cabello. Mi hogar ahora está aquí. Pero nunca estarás solo. Te protegeré desde las sombras. Y cuando crezcas, si alguna vez necesitas mi ayuda, solo pronuncia mi nombre bajo la luna llena. Con el tiempo, Aitana y Damián se convirtieron en leyenda. Los llamaban los señores del crepúsculo, guardianes que protegían el valle de las fuerzas oscuras, pero que nunca interferían directamente. Solo aparecían cuando la balanza entre luz y oscuridad se desequilibraba. Pero en las noches de luna negra, cuando el velo entre mundos se adelgazaba, podían ser completamente ellos mismos. Una de esas noches, mientras descansaban en el jardín de cristales cantarines, Aitana preguntó, ¿crees que Citlali me habría perdonado? Damián la miró con ternura infinita. Creo que tal vez tú eres Citlali. Tal vez las almas encuentran la forma de regresar a quienes aman, incluso si eso significa esperar 300 años y renacer en otro cuerpo. Aitana sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces valió la pena cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre. ¿No te arrepientes?, preguntó él en voz baja. Nunca, respondió ella con firmeza. Prefiero una eternidad contigo en la penumbra que una vida mortal en la luz sin ti. Damián la besó entonces, lento y profundo, saboreando cada segundo como si fuera el primero y el último a la vez. Los años pasaron. El valle prosperó bajo su protección silenciosa. Y aunque nadie los veía, todos sentían su presencia, en el viento que apartaba las tormentas peligrosas, en las sombras que protegían a los niños perdidos, en los sueños que advertían de peligros futuros. Una noche del Día de Muertos, décadas después, una niña del pueblo,
dejó una ofrenda en las ruinas del antiguo palacio. Flores de cempasúchil, pan de muerto y una máscara de barro pintada a mano. Aitana y Damián aparecieron en forma de sombras danzantes. ¿Qué pidió?, preguntó Damián. Aitana leyó la nota que la niña había dejado. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no tiene miedo de la oscuridad. Por primera vez en siglos, Damián rió. Una risa profunda, liberada, completamente humana. Reescribimos más que nuestro destino, dijo. Reescribimos lo que significa amar sin condiciones. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te enamoraste del amor entre Aitana y Damián, comparte este relato con alguien que también crea en los amores que desafían el destino. Al final, ni Aitana murió, ni Damián recuperó completamente su humanidad. Pero encontraron algo más valioso que cualquiera de esas cosas. Encontraron un amor que transformó la maldición en propósito, la soledad en compañía y la oscuridad en crepúsculo. Porque el amor verdadero no rompe maldiciones con magia, las reescribe con elección. Y en las noches de luna roja, cuando el viento sopla entre los árboles de ceiba del valle de Tenamitl, aún puede escucharse el eco de dos voces entrelazadas, una de sombra y otra de luz, riendo juntas, amándose en el equilibrio perfecto entre la muerte y la vida. Dicen que si escuchas con atención, también puedes oír el susurro que repiten como un mantra sagrado. Bajo la máscara, todos somos almas buscando ser vistas, y cuando alguien finalmente nos mira sin miedo, eso no es sacrificio. Eso es salvación.